Hola, hola, traigo para ti unos tips especiales para proteger a tus plantitas en estas terribles épocas de calor. Quédate y te cuento. En épocas donde definitivamente el calentamiento global está haciendo estragos en el planeta, en casi todas las regiones del mundo una ola de calor está azotando no solamente a las personas, sino también a nuestras plantitas. Y el golpe de calor se nota muchísimo en las plantitas. Miren ustedes cómo se van chamuscando las hojas. Miren esta suculenta, por ejemplo, que son plantitas que están acostumbradas al calor y sin embargo les ha dado duro. Ahora imagínense una plantita como esta, que este es un estilo de cinta, y miren cómo se le van secando las hojas por debajo. Y aunque quizás es imposible controlar todo el estrago que este golpe de calor puede darle a nuestras plantitas, podemos ayudarles a soportar y a sobrevivir a él. Mi primera recomendación es identificar esas plantitas que están más golpeadas por la ola y definitivamente priorizar aquellas que están en macetas plásticas. Las macetas plásticas suelen calentarse demasiado y normalmente estas sufren más que las que están en macetas de barro. La segunda recomendación va enfocada hacia el astro rey. Si bien es cierto que ya de por sí la sensación térmica llega incluso a 40 grados centígrados y esto le hace daño a la plantita, el sol directo las quema. Miren, por ejemplo, este cactus que pese a estar muy acostumbrados al tema del sol, se queman terribles. Otra plantita que es absolutamente amante al sol es la rosa del desierto. Ustedes ya la conocen. Sin embargo, me atrevo a decir que no hay ningún ser vivo que esté diseñado para soportar temperaturas tan altas y sol tan inclemente como el de esta región y el de estos tiempos. Miren que pese a que florece porque le gusta el sol, las hojitas comienzan a secarse, a maltratarse, se caen solas y esto definitivamente comienza a dejar baruda y alta una plantita que puede ser absolutamente bella en tiempos normales. Por supuesto que la recomendación más obvia sería alejarlas del sol directo, pero no siempre tenemos esa opción porque o la maceta está muy pesada o porque están sembradas en el suelo o porque simplemente no tenemos el espacio adecuado de semisombra para tenerlas ubicadas mientras la ola de calor pasa. Entonces, Mari, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué debemos hacer? Bueno, voy a contarles lo que yo hago. Definitivamente utilizo una protección externa. ¿Cómo? Uso una malla, aquí lo conocemos en nuestra región como polisombra. Es que un tipo de malla de polietileno tejida que proporciona una sombra pero parcial. O sea, no es una sombra total y directa porque muchas de nuestras plantitas tampoco soportarían ese cambio de sol a sombra total. Esto las etiolaría y a la postre también les haría mucho daño. Y cuando se trata de proteger nuestras plantitas, créanme, yo me vuelvo una experta en creatividad. Aquí me inventé este biombo. Esto lo mandé a hacer. Compré la mallita al 30% de bloqueo de luz. Va del 30% al 90%. Yo compro el 30% porque normalmente las plantitas, como les digo, son de mucho sol. Con quitarle el 30% o bloquearle el 30% de la luz, con eso es suficiente. Esto lo compran por rollos o por metro, depende de la cantidad que tú necesites. Bueno, mandé a hacer el cuadrito en una carpintería, salió súper económico y yo misma en casa le puse con unos chinches esta malla y lo ubico según mi necesidad. Normalmente se usa más que todo para ponerlo sobre esas macetas grandes y sobre esos espacios grandes donde uno no lo puede mover. De pronto estas pequeñitas podría moverlo, pero la situación es que estarla moviendo todo el tiempo de sol a sombra terminan ellas perdiendo el color y algunas etiolándose. Entonces prefiero cuando el sol está demasiado fuerte en su entorno, yo las ubico debajo de este biombo y así no pierden por completo su color. Como notan, yo tengo un especial cuidado con las suculentas, quizás porque el suelo normalmente drena y seca mucho más rápido que cualquier otra plantita por la cantidad de minerales y de cosas que le ponemos para que no se encharque. Entonces, por eso ellas requieren un poquito más de atención bajo estos golpes de calor. Esta es una época excepcional, entonces tenemos que acudir a acciones excepcionales como aumentar un poquito más el riego en nuestras plantitas, que yo siempre
siempre recomiendo no regar tanto. Entonces, por ejemplo, no es que las vayamos a encharcar, sino que si antes revisábamos cada 8 días el suelo, vamos a revisar cada 3 días para que no se nos seque mucho, pero que tampoco abusemos y vayamos a pasarnos de riego y entonces correr el riesgo de que se nos pudran. Sobre todo tenemos que poner un especial cuidado en los chiquitines. Ellos todavía no están adaptados a este tipo de clima. Es supremamente importante que estemos atentos a sus cuidados, a su riego y si es posible poder cambiarlos de sustrato y ponerle un poquito más de tierra de hoja que conserve un poco más la humedad mientras pasa la ola de calor. Y si estas plantitas suculentas que están acostumbradas a los más áridos paisajes sufren tanto, imagínense esta pequeña preciosidad. La conocemos como alas de mariposa. Miren lo triste que está, lo achilada que está y cómo se me ha quemado. Bueno, el modo de proceder con ellas es diferente. Vamos a ayudarles pulverizando sus hojas para mantener la frescura. Pero tenemos que tener unos cuidados especiales. Primero, la pulverización se deberá hacer en horas absolutamente frescas, en la mañana o en la tarde cuando ya no haya sol. ¿Por qué? Porque el golpe de cambio de temperatura puede dañar más que beneficiar a nuestras plantitas. El agua debe ser totalmente al clima, es decir, que esté templadita, no que esté fría, no que esté acumulada en algún tanque y la saquemos de allí y esté helada, porque igual se daría un choque de temperatura. Sin embargo, pulverizar no significa que la empapemos de agua hasta el sustrato. Intentemos que solamente sean a las hojas, porque si ya hemos regado, entonces no queremos caer en excesos de agua. Entonces, para concluir, revisar nuestras plantitas y priorizar aquellas que estén en macetas de plástico, que es las que más se calientan. Segundo, aumentar la frecuencia de riego o por lo menos la revisión de sustrato. Si lo hacías cada 8 días, lo haces cada 3. Tercero, proteger nuestras plantitas de sol con una malla de polietileno o polisombra, como le digan en tu país. Y cuarto, pulverizar las hojas de aquellas plantitas que así lo permitan, como algunas begonias, cintas, palmeras, entre otras. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Espero que ya puedas proteger ahora tus plantitas de estas olas terribles de calor. Bendiciones.